Soy Andrés Levin. Hemos visto que naciste en Miranda de Ebro en 1937. ¿Cómo explicarías rápidamente tu trayectoria vital? Bueno, yo estudié ingeniero industrial, pero hay una gran pasión por la música. Por lo tanto, he equilibrado los dos conocimientos a lo largo de toda mi vida. Prácticamente mi vida ha sido en Barcelona. He viajado muchísimo. Prácticamente desde los 17 años de edad he conocido el mundo y esto forma parte de mi educación cultural. Conseguí una beca al Fulbright para ir a los Estados Unidos. Tuve la inmensa suerte en Estados Unidos de que me acogió uno de los grandes profesores de arquitectura y especialistas en acústica que estaba en Columbia University, y esto a la vez me permitió entrar en el laboratorio de música electroacústica que había también en la Universidad de Columbia. ¿Por qué entrar en un laboratorio de música electrónica siendo ingeniero? Precisamente esta era la ventaja, porque los conocimientos científicos más la práctica técnica que yo tenía, porque yo ya había movido muchos altavoces y magnetofones y había hecho grabaciones antes de ir a Estados Unidos. Por lo tanto, tenía un fuerte conocimiento de lo que era posiblemente el mantenimiento de un estudio. Entonces, a finales del 66, volví a España, ya como ingeniero, con unas prácticas enormes. Joaquín Oms, que era un compositor relevante en su época, me pidió que hiciera la traducción de unos discos. Los discos, el presentador hacía referencia a cómo se creaban los sonidos y tuve que hacer la traducción. Y entonces me enteré de que existía una música electrónica, ¿ya? Y esto fue el año 55 y para mí fue realmente un nuevo camino, porque no existía nada en aquel entonces y además esto me permitía no seguir la trayectoria de la música tradicional. Cuando había problemas en la empresa, la música suavizaba estos problemas, cosa que después ya no pude hacer en Asia-Pacífico, un poco por la edad. A veces hay que dar un paso atrás y dar paso a nuevas gentes. La música electroacústica sigue siendo la misma. El único problema es pereza. O sea, para crear una buena composición electroacústica hay que trabajar. Y yo me paso muchos meses para hacer una pieza. Y hay muchos compositores que eso no lo entienden. No lo entienden porque el compositor tradicional está acostumbrado a escribir. Y escribe hoy un rato y mañana otro rato y mañana otro rato y crea una composición que se la tocan otros. La música electroacústica es diferente, la interpretas tú. O sea, el producto final no es lo que tocan otros, sino lo que tú has creado y que por lo tanto es algo final que teóricamente no se cambia, ¿ya? Entonces esto tiene que tener una presencia. Entonces hay muchos compositores que acuden a la música electroacústica para crear una obra, pero que siempre piensan en el método tradicional, en utilizar trozos, trozo de aquí, trozo de allá, trozo de allá, y a veces no siempre coordinan, tienen demasiada prisa en acabar de algo. Y no es eso, o sea, requiere mucho más tiempo y mucho más pensar en lo que se quiere obtener y lo que se va a obtener y que sea correcto. O sea, también la tecnología exige una corrección, sobre todo aquí que tenemos altavoces de alta especialidad que son muy fieles en cuanto a pequeños detalles, tanto que alguna vez yo no los descubro, pero en cambio el técnico que yo tengo que hace la masterización de los discos descubre. Ahí veo todavía cuán limitado soy yo en ciertos aspectos, ¿ya?
que él descubre ciertos errores que son mejorables en una composición. Si yo, que me dedico a ello, tengo este hándicap, cuanto más un compositor que lo hace así un poco. Lo que pasa es que durante muchos años fue moda. Ahora moda es diferente. Entonces, lo que se hace ahora con medios digitales, hay mucho que pensar, pero quiero decir, la tecnología no es que haya avanzado tanto. Sí, evidentemente hay mucha música algorítmica, y yo utilizo también algoritmos en ciertas creaciones, pero es para obtener materiales, no para decir, esta obra es definitiva. Todos estos cambios o todas estas nuevas formas traen algo que seduce a la gente. Y por lo tanto, para mí lo importante es el público. Yo no puedo crear una obra que después el público diga, ¡ay, qué mierda! Eso tampoco me interesa, porque significa que de alguna manera yo soy un carroza, ¿de acuerdo?, pero puedo hacer cosas que todavía interesan al público presente. Esta evolución que ha tenido la música electrónica al seducir el público general también, no solo joven, sino también general, ha habido una evolución aquí, porque entiendo que anteriormente no había a lo mejor esta percepción de la música como acto social, al menos la música electrónica. Bueno, es que te puedo decir lo importante, para la Sociedad General de Autores, que se creó para el teatro, la gran fuente de ingresos es la música. ¿Ya? Y son estos macrofestivales. Esto está clarísimo. Lo que pasa es que yo todavía me guío por lo que llamamos la música culta. Por ejemplo, a nuestros conciertos asisten 30, no somos masas. En nuestra época, cuando nosotros éramos jóvenes, nunca habíamos pensado que la música sería un camino de vida para ganarse la vida. De alguna manera, la tecnología que nosotros en un principio manejamos de una manera muy humilde, todo esto ha creado nuevos caminos y se han aprovechado de ello. O sea, no en vano lo que yo estoy creando hoy no quiere decir que después yo lo estoy viendo en YouTube, porque de pronto utilizan una música mía para hacer un YouTube, ¿ya? O por ejemplo he puesto muchos trozos, fragmentos en Freesound que ahora son utilizados en pequeñas historias, ¿ya? O sea, quiere decir que lo que hacemos no es en vano. De alguna manera se recicla. Después será plagio o no será plagio. Esto a mí no me importa. Para mí lo importante es que se utilice la música que está, como por ejemplo en Freesound, que es libre, y que esto se utilice para crear cosas. Guste o no guste, mira, esto es el gusto primero del compositor y después del público. Si al público le gusta, fantástico. ¿El principal objetivo de Fonos en su nacimiento, cuál fue? Que los compositores pudieran utilizar este medio que no era asequible en casa. Porque tener magnetofones, tener equipo electrónico no estaba. Y si he entendido bien, eso era en la Torre de Sarriá. Sí, y después en la Fundación Miró. Y después en la Fundación Miró. Porque realmente los ordenadores para hacer música en realidad es una cosa casi del 97, 98, 99, no antes. Pero esto tenían que venir al estudio. No podía ser en casa, era imposible. ¿Quién se compraba un Next en aquel entonces? Sobre todo un joven que tampoco que muchas veces vive todavía en casa y no tiene medios suficientes para comprarse. Ahora se compra un ordenador, bueno, ahora lo hace con un móvil, incluso. Sí. El objetivo con el que nació Fonos ha tenido que ir evolucionando porque ahora la gente ya tiene más accesible. Aquí
tenemos el estudio de grabación para poder hacer buenas grabaciones con músicos. Y esto lo hacemos de vez en cuando. Y en el 3 hacemos, sobre todo, es la escucha. O sea, el compositor trabaja en casa, pero escucha aquí con los altavoces de aquí, y tiene también softwares de transformación que puede utilizar, ¿ya? Cosa que no hace en casa, no tiene la oportunidad de utilizarlo. Muchas veces pienso en Erik Satie, que decía musique pour ameublement, la música como mobiliario. O sea, evidentemente hay una música que puede ser útil para una ambientación. Y yo he creado varias composiciones de tipo de ambientación, y funcionan muy bien. Lo que pasa es que también hay que estudiar cómo funciona la ambientación. Y yo aprendí mucho por ejemplo, del hilo musical en los años cuando lo establecí en la empresa de plásticos. Porque en la empresa de plásticos yo tenía un problema con la gente, que había accidentes muy tontos. Eran prensas donde la gente a veces se olvidaba de sacar las manos. Y se me ocurrió poner música para el ambiente, porque además también a veces cantaban. Estas chicas eran sobre todo del barrio de San Ildefonso, muchos andaluces que normalmente en la cocina cantan, y cuando trabajan pues también les gustaba cantar. Y en este trabajo, que era bastante monótono, puse la música, y ahí, curiosamente, la música no funcionaba todo el tiempo. O sea, había espacios de silencio y espacios de música. Y la música tenía una cierta tonalidad, por llamarlo de alguna manera, o un cierto espíritu, ¿ya? Y de esto saqué después provecho para hacer una serie de ambientaciones para exposiciones, sobre todo exposiciones de pintura.